Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Hay mucha información, ahora vamos a estar con el móvil en Miami para ver qué sucedió con este derrumbe, la verdad que impactante de este edificio ahí en Miami y los argentinos que todavía están desaparecidos, 4 argentinos. Bueno, ¿cuál es la última información que hay ahí de Miami? Y qué está pasando en este momento? Obviamente es una noticia internacional, está todo el mundo pendiente de qué ha sucedido, ¿no? La verdad que algo muy, pero muy impactante y además muy extraño. Todavía están abiertas todas las hipótesis. Vamos a hablar también de lo que está pasando, obviamente, acá, con toda la discusión por las vacunas, la segunda dosis, cuánta gente efectivamente ya se le está de alguna manera pasando el tiempo de los 3 meses para aplicar la segunda dosis y cuál es la reacción del gobierno con ese tema. Hay novedades con el tema, otro día más también, del monotributo, otra decisión de la AFIP que de nuevo es corregida y subsanada con una nueva prórroga para el pago de monotributo. Hay declaraciones de Guzmán sobre qué puede pasar con el dólar después de las elecciones. Vamos a contar ahora también qué está pasando con el dólar ahora, que de nuevo hay bastantes presiones alcistas sobre los dólares alternativos y el dólar blue y demás. Y también vamos a contar qué pasó ayer en la reunión de Juntos por el Cambio y cómo se plantea la oposición respecto a el escenario electoral, ¿no? A ver qué es lo que decidió ayer la cúpula de Juntos por el Cambio y cómo plantearse frente al gobierno. Arranquemos, a ver, tenemos el móvil, vos tenés algo de lo de Miami, porque también, si no, tenemos mucha información acá que no quiero demorarla, ¿no? Y sobre todo esta declaración de Alberto Fernández, sobre la cual quiero hacer referencia, porque el presidente ha vuelto a hablar, hace un rato estuvo también en un acto, estuvo ayer, y quiero hablar un poco de la responsabilidad del presidente en campaña, en medio de una pandemia terrible, la crisis económica y todo lo que ya sabemos. Sí, Maxi, este derrumbe en Miami, muy cerquita de Miami Beach, serían de la esquina de las calles 88 y la avenida Collins, ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de la hora de Miami. De hecho, está el video de prácticamente el momento del derrumbe. Es un edificio de 12 plantas, un edificio de muy alta categoría, en donde a esta hora se sabe que al menos hay una persona muerta y después hay 30 personas desaparecidas, que de hecho hay varios equipos de rescatistas que están tratando de recuperar, de rescatar a las personas entre los escombros. Por supuesto, la mayoría estaba durmiendo a las 2 de la madrugada en Miami. Se sabe también que hay varios latinoamericanos que están desaparecidos, entre ellos 4 ciudadanos argentinos, también hay 6 ciudadanos paraguayos que están desaparecidos, y de hecho hay varias preguntas sobre este edificio por precisamente el Código de Edificación de Miami, que establece obligatoriedades para controles en los edificios después de las 4 décadas de la construcción, que de hecho se cumplían ahora por estos días y no llegó a tener esta revisión técnica que probablemente hubiese identificado las fallas estructurales que tenía, un edificio que se había construido en el año 81, Maxi, y que de hecho se utilizaba como edificio de departamentos, como también de alquiler de esos departamentos en forma temporaria. Bueno, está Lucía Ugarte, corresponsal de A24 allá en el lugar, en Miami. Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, acá estamos esperando la llegada del gobernador de la Florida, que inminentemente va a dar una conferencia de prensa, seguramente va a confirmar más datos. Todavía no tenemos el número exacto de personas fallecidas, solamente hay una persona confirmada, pero sabemos que hay más. A la mañana pudimos hablar con el alcalde de Surfside en primera persona y nos dijo que hay más víctimas fatales. Todavía no sabemos exactamente el número, están trabajando minuto a minuto. A la prensa nos acaban de aislar 2 cuadras más a la redonda porque hay una posibilidad de derrumbe de la segunda ala que es este pedacito que se ve por aquí al fondo.
estamos medio alejados, pero al lado del edificio moderno, ese es el edificio que sobrevivió, la parte del edificio que sobrevivió, y estamos atentos, están minuto a minuto llegando más refuerzos, bomberos, policía, helicópteros, es un operativo enorme, no tenemos más nombres, pero sí estamos atrás de los 4 argentinos desaparecidos. Ya sabemos, como ustedes confirmaban, las identidades, una pareja que se encontraba junto con su hijita, habían llegado en el día de ayer, tenemos familia allegada que nos acaba de escribir y mandar audios muy angustiados, están desesperados esperando alguna noticia de esta pareja y de su hijita, que habían estado unos meses vacacionando en Miami, habían venido a vacunarse, cenando con amigos, el productor teatral, el otro un cirujano muy conocido también en el medio, y la verdad que este destino es fatal. Recién el día de ayer habían venido a este edificio, ¿no? Y en 5 días se volvían a Argentina. No pueden creer los amigos y los allegados que nos están escribiendo por qué les tocó esto a esta pareja, ¿no? Que había estado hace tantos días en Miami y de manera tan sorpresiva. Lucía, en principio está descartada cualquier hipótesis de atentado y demás. ¿Todo apunta a una falla estructural del edificio? Mira, le hicimos la consulta al alcalde directamente también de Surfside si pensaba que podía llegar a haber algún atentado, y él dijo, ni se me pasa por la mente. Él trata de ni siquiera pensar en el tema. La realidad que en Estados Unidos es una amenaza latente, una amenaza silenciosa. Están todos muy preocupados. Están investigando, haciendo peritaje en este momento. El edificio es de 1981 y se encontraba actualmente con una refacción en la parte del techo, pero también el alcalde nos dejó ver que había algún problema en los cimientos. No sabemos bien todavía cuál será ese problema específicamente. Esperemos que sea un problema edilicio y no de otra índole, que es mucho más preocupante aún. Bien, Lucía, dejamos ahí el móvil abierto. Te pido ahí que mantengas línea abierta. Vamos a seguir saliendo ahí desde Miami en las próximas 2 horas. Obviamente A24 América tiene un gran equipo periodístico para abordar estos temas. Así que dejamos ahí abierta la línea con el móvil en Miami, la pantalla, y en cualquier momento nos llaman. Y obviamente vamos directo al aire. Gracias, Lucía, muy amable. Perfecto. Gracias a ustedes. En breve volvemos. Bueno, vamos a arrancar con esto. Vamos a meternos de lleno con los temas que estamos hablando. El presidente dijo esto ayer, ¿no? Nosotros vimos la frase y, bueno, estamos sobre el final del programa, pero quiero hacer hincapié en esto que dijo el presidente. Ahora me pidan que consiga la segunda dosis de veneno, ¿no? El presidente como chicaneando, jugando, casi en tono de campaña electoral, con un sector de la oposición. No sé si me imagino Elisa Carrió, que ya se retractó de eso y demás, pero bueno, que en su momento, creo que fue diciembre del año pasado, estaba muy dura con el tema de las vacunas y la Sputnik en particular, si llegaba, y creo que en algún momento planteó eso de que... Sí, hubo una denuncia penal, de hecho. Y hubo una denuncia penal del gobierno. Claro. Bueno, supongamos que efectivamente, creo que Carrió después salió como pudo a desarmar esa idea y que no había querido decir que esto, que lo otro, pero no importa. ¿El presidente cree que puede decir cualquier cosa en campaña electoral? Porque él es el presidente. Está claro que la oposición política puede decir cualquier cosa, porque de hecho muchas veces dice cualquier cosa. Insisto, nosotros lo hemos tratado acá en el programa y no hace falta que lo vuelva a explicar. Y lo mismo pasaba con el gobierno anterior. La oposición podía decir cualquier cosa y a veces decían efectivamente cualquier cosa, ¿no? Macri votó la dictadura y demás. Ahora, los gobiernos tienen otra responsabilidad, y en particular los presidentes en la Argentina, pues suponiendo que el poder está en el presidente, y así debiera ser, porque el poder ejecutivo es unipersonal en la Argentina, el que gobierna es el presidente, nadie más, el presidente es el que gobierna, tiene una responsabilidad muy grande frente, no a su sector político, porque estas son las típicas frases para el sector político, para la hinchada de uno, así como efectivamente desde la oposición cada vez más, y esa es un poco la discusión que hay en este momento en la oposición, si hay que hablarle a los fanáticos, Macri, Bullrich, o si hay que empezar a abrir un poco el espectro pensando en un futuro gobierno. Esa es la discusión con Larreta, Macri, Bullrich y demás, pero vamos a concentrarnos en el presidente.
dentro de su espacio político tiene mucha gente que le puede hablar y que no tiene la responsabilidad institucional que tiene el presidente, que le puede hablar a los fanáticos, empezando por la vicepresidenta, que no tiene ninguna responsabilidad institucional equiparable a la del presidente, que insisto, lean la Constitución, el Poder Ejecutivo es unipersonal en la Argentina. En el Congreso, en el Senado, militantes, lo que fuera, puede decir cualquier cosa. Ahora, en este momento, me parece que el presidente confunde, porque si bien la estrategia electoral en estas legislativas del oficialismo puede ser efectivamente consolidar el núcleo duro de adhesiones, porque con sacar 40% o alrededor del 40% en la provincia de Buenos Aires, podés hacer muy buena elección y demás. Y de hecho, el mensaje puede ser a ese núcleo que obviamente, más allá de lo que está pasando con las vacunas, nosotros lo contamos permanentemente. Antes no había, ahora hay. Efectivamente se aceleró muchísimo el calendario de vacunación y demás. No hace falta que, insisto, que repita eso. Pero claramente la situación es muy, muy grave y hay muchísima gente que tiene temor, incertidumbre, muchísima gente que está muy dolida porque ha perdido a sus familiares. Y no me parece que sea momento para que el presidente esté en campaña, metiendo en la campaña también la pandemia. Es decir, y jugando con esta cosa, ¿no? De ahora me piden que consiga la segunda dosis de veneno, canchereando con la idea de un exabrupto de una dirigente de la oposición. Yo lo tomo en este momento y... Porque estos son los datos que hay hoy en la Argentina, ¿no? En la Argentina en este momento hay 91.000 fallecidos por la pandemia. El PBI cayó 10% el último año. La pobreza está en el 40%. Y la inflación está en el 50%. Estos son los datos hoy de la Argentina. Uno dice, bueno, se derrumbó el PBI, la pobreza del 40%, el 50%. Vos podés enhebrar como hacen en general todos los gobiernos. El anterior también lo hizo cuando no le salen bien las cosas económicas. Todo es culpa de la herencia, del anterior y demás. Y obviamente había una herencia, nosotros hemos dicho, importante sobre este gobierno. Como también la hubo la herencia importante sobre el anterior gobierno. No me quiero meter en esa discusión ahora, la he abordado muchas veces. Pero en el medio hay una pandemia que ya ocasionó 91.000 fallecidos en la Argentina, que a este ritmo lamentablemente en algún momento, ojalá que no, pero Argentina va a tener más de 100.000 fallecidos en estos niveles de contagio hoy, con los niveles de contagio que tenemos hoy, en los próximos 2 meses. Y el presidente, cuando todo el mundo, y hay una parte de la sociedad que tiene incertidumbre respecto a qué pasa con la segunda dosis de la vacuna, más allá de que en la oposición, con oportunismo político, ahora que ven que efectivamente hay una disponibilidad importante de vacunas, estén machacando con que hay 6 millones de vacunados con la primera dosis de Sputnik que se les está venciendo la vacuna y que no tienen. Ya hemos contado, digamos, que la vacuna no vence una vez aplicada, pero Argentina tiene un riesgo muy grande de que ingresen estas nuevas cepas, la cepa Delta, la variante Delta, y efectivamente ahora sí es necesario primero frenar que ingresen esas variantes, pero también avanzar con la segunda dosis lo antes posible ante el peligro de que efectivamente ingresen esas nuevas variantes que hoy no están circulando masivamente, pero el peligro de que ingresen a la Argentina. Ahora, insisto, una cosa es lo que pueden decir en la oposición, otra es la responsabilidad que tiene institucional el presidente gobernando. Y por más de que sea la estrategia del oficialismo hablarle a la hinchada, es decir, a los convencidos, al núcleo duro que hoy festeja que están las vacunas y se sacan fotos apenas llegan la vacuna, es parte del juego político. Y por más de que la estrategia sea machacarle a la oposición de que efectivamente ya no pueden hacer campaña con que no está en la vacuna, porque ahora están las vacunas, y por más que la oposición empiece a magnificar el tema de la segunda dosis y algunos medios afines también a ese sector político y demás, el presidente tiene una responsabilidad y no puede decir cualquier cosa el presidente. Y esto evidentemente lo dijo consciente, porque no digo las barbaridades que viene diciendo el presidente discurso tras discurso,
no sé si por agobio, por cansancio, porque no sabe dónde pararse, si entre la administración, la campaña electoral, lo que quiere Cristina, la necesidad de los gobernadores, los intendentes. Pero esto es responsabilidad del presidente, lo que dice respecto a la segunda dosis de la vacuna. Las otras cosas, bueno, tendrá que verlo el presidente, no sé, en terapia personal o con su médico, con lo que sea, qué le está sucediendo. Pero claramente el planteo que hace respecto a que la segunda dosis, ahora me piden la segunda dosis y veneno, no. Efectivamente hay mucha gente que está preocupada por el tema de la segunda dosis, más allá del oportunismo político de un sector de la oposición. Pero claramente, y lo dijimos siempre, la responsabilidad que tiene un presidente en gestión es mucho mayor de la irresponsabilidad de cualquier dirigente de la oposición. Y estos números muestran que el presidente no está para cancherear o para juguetear o para chicanear con el tema de la segunda dosis. Hay un problema en la Argentina enorme, como hay en todo el mundo. La gestión de la pandemia quedará para evaluarse en la historia. Después, cuando esto pase, ya con algún tiempo se evaluará cómo se posicionó Argentina ante esta situación. Nosotros hemos contado que esto ha desarmado a los sistemas de salud más robustos y más sofisticados, mucho más que la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, lo que está sucediendo todavía en Brasil. Ahora vamos a hablar de Brasil, donde de nuevo hay un rebrote en niveles elevadísimos de contagio y también de fallecidos, pero Argentina está en una situación también dramática desde el punto de vista de la salud y de la economía. Y desde el punto de vista de la salud, todavía esto no terminó, por más de que la política, todos, el presidente, Larreta, Kicillof, los dirigentes que no están gobernando en la oposición, todos quieran dejar de lado el tema de la pandemia, en todo caso decir, están acá las vacunas y que sea lo que tenga que pasar en los próximos meses, ¿no? Todavía hay una responsabilidad muy grande y el presidente tiene la responsabilidad de seguir conduciendo en los próximos meses la pandemia. Más allá de que obviamente hay también dirigentes de su espacio político que tendrán la responsabilidad de hacer la campaña política porque es parte de la democracia, querrán efectivamente tener un buen resultado para fortalecer al gobierno, para pensar quién es en el 2023 el candidato, no sé, pero ahora la responsabilidad del presidente es conducir la pandemia. Dame los datos de la discusión que está ocurriendo respecto a la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que hay demoras para la llegada y también hay mucha gente hoy que se le han pasado los 3 meses que se había prometido que iba a ser el tiempo para el cual iban a recibir la segunda vacuna. Sí, Maxi, repasemos los datos exactos sobre cuántas personas recibieron la primera dosis de la Sputnik V y cuántos ya pudieron completar el esquema con también el componente 2. En total son 7.391.000 personas las que recibieron la primera dosis y 1.313.000 las que ya tienen el esquema completo. Es decir, que hay 6.077.468 personas que recibieron la primera dosis, pero todavía no la segunda dosis. Y otro dato interesante sobre el que está hablando ahora la oposición, que hay todavía 226.000 dosis del componente 2 que no se aplicaron y que de hecho responden a ese 15% que se reserva el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, para una eventualidad. La pregunta es, ¿cuántos ciudadanos hoy, efectivamente ya completaron, se les pasaron los 3 meses interdosis? La oposición dice hay 6 millones de argentinos esperándolo. Eso no es cierto. Hoy, desde hoy 24 de junio, son 109.718 personas las que se vacunaron con la primera dosis, no recibieron el segundo componente y ya transcurrieron los 3 meses de tiempo, ¿no? De hecho que hasta el 24 de marzo, digamos, para acá, todos los que, digamos, hasta ese día se habían vacunado y no recibieron el segundo componente. De hecho, la semana que viene, estos 109.000 ya van a ser 674.000, o sea, en 7 días... porque de hecho se fueron sumando, se seguían recibiendo, como seguimos recibiendo dosis del componente 1, se siguió vacunando, o sea, la semana que viene se va a llegar a 674.000 personas, en 2 semanas ya será 1.300.000 personas,
y de acá a un mes va a ser casi 2 millones de personas, 1.991.000 personas las que estarán, en los 3 se les meses. habrán cumplido los 3 meses. Sí. El tema es, ¿qué dicen desde Obviamente algunos habrá pasado ya 4 meses, Claro. otros o sea, 3 meses y medio. Exactamente, pero serían los que van sumándose a los que se les pasan los 3 meses. Sí. ¿Cuál es la expectativa del gobierno? De hecho, recibir pronto ya más dosis del segundo componente. Entre hoy y mañana sale un vuelo a Rusia que va a traer más del componente 1 y todavía no lo quieren confirmar porque dicen, como siempre, hasta que no estén las vacunas dentro del avión no confirmamos, pero la expectativa es que sean más de 300.000, con lo cual aquellos que se les están venciendo en estos días, o sea, se les venció este tiempo, o sea, que se superó los 3 meses, van a recibir eventualmente la vacuna. La otra apuesta, Maxi, es la producción local, que de hecho podría llegar principio activo del segundo componente en este mismo vuelo. De todos modos, el laboratorio Richmond, que está produciendo en Argentina la vacuna Sputnik V, está negociando con un laboratorio indio, que es el que va a escalar en India la Sputnik V para que Rusia exporte, importar desde ahí precisamente el componente, el principio activo para el componente 2. Y de ahí no solo depende del socio indio del laboratorio Richmond, que es un laboratorio que se llama Hetero Labs, sino que India permita la exportación. Hoy tiene cerrada la exportación a todos los insumos, medicamentos, inclusive vacunas vinculadas a el COVID-19. Y por otro lado, también lo que hablábamos ayer y lo anticipábamos, la estrategia de la combinación de vacunas de otros laboratorios, que puede ser la de CanSino, que estaría llegando a fin de mes, y también la de AstraZeneca cuando se termine este estudio que se está haciendo entre el Instituto Gamaleya y también AstraZeneca. Esa es la apuesta del gobierno. Pero hoy, Maxi, sí, efectivamente hay 109.000 personas que no recibieron la segunda dosis y pasaron los 3 meses. Y lo otro que está preguntando a la oposición hoy es si hay 226.000 dosis de ese stock de reserva estratégico que se guarda el gobierno, si acaso no es ahora el momento de utilizarla para precisamente llegar al menos a esas 100.000 personas a las que se le pasaron los 3 meses que el plan de vacunación, ¿no? El mismo gobierno había establecido. Ahora vamos a hablar con un experto. Queda claro que mientras no estén las nuevas variantes circulando en la Argentina, el esquema de una dosis, como había hecho Reino Unido hasta que le entraron la nueva variante y ahora están desesperados por aplicar segundas dosis, el esquema de una dosis puede funcionar y que efectivamente cuando decimos los 3 meses no es que expira la vacuna, no es que vence la vacuna. Es decir, por 4 meses y más, ahora vamos a hablar con un experto, mientras no circulen las nuevas variantes, los estudios de cobertura y demás, que ayer los contábamos, valen. Ahora, también es cierto que si la Argentina quiere estar protegida para no tener un desastre si llegan a ingresar las nuevas variantes, tiene que acelerar la aplicación de las segundas dosis. Pero insisto con este tema, a mí me sorprende mucho cómo el presidente, que además cuando él estaba en el llano, con Cristina gobernando, y veía las cosas que decía Cristina, se indignaba, porque justamente el presidente decía que un presidente tenía que tener otro tono y demás, y que Cristina no podía estar permanentemente hablando al abuelito amarrete o criticando a tal o cual dirigente de la oposición y demás. Pero Cristina estaba en un contexto totalmente distinto. Hoy la responsabilidad del presidente es mucho mayor porque está en medio de una pandemia. Entonces lo que no entiende el presidente es que si hubo presidentes en el pasado, y le pasó lo mismo a Macri, Macri dijo, en agosto terminó mi gobierno. Y es cierto, después de agosto del 2019 salió con el pañuelito a revolearlo, a hacer campaña política, diciendo, pero cosas fuertísimas, era un Macri desatado, nosotros habíamos dicho, era el Macri que efectivamente había estado atado durante el gobierno y no podía decir lo que él quería, es decir, no podía decir cualquier barbaridad, porque estaba con el cargo institucional. Después de agosto, porque él en la cabeza, obviamente una responsabilidad total, porque vos seguís siendo presidente hasta diciembre, el 10 de diciembre del 2019, pero el presidente lo ha dicho, el expresidente lo ha dicho en algunas declaraciones, mi gobierno terminó en agosto, cuando perdió las PASO. El presidente actual, Alberto Fernández, está en gestión, pero a diferencia de los anteriores presidentes, tiene una responsabilidad adicional, que es el tema de la gestión de la pandemia. Me parece que eso lo comprende, porque es lo que decía él cuando hablaba de la pandemia.
Ahora ya está en la campaña política, la pandemia es solamente lo que estoy vacunando, no lo que está pasando. Los 91.000 muertos y los riesgos que tengo por delante. Ahora, insisto con este punto. Cuando el presidente dice, ahora me piden la segunda dosis de veneno, chicaneando, hay mucha gente, más allá de que lo haya votado o no lo haya votado, que está preocupada con este tema. Y hay mucha gente que tiene familiares, amigos, conocidos que fallecieron y no solamente está muy preocupada, está muy dolida. Está en una situación de incertidumbre enorme. Y el presidente, en vez de explicar cómo son estas situaciones, se enoja y chicanea con que me piden la segunda dosis de veneno. Y le aclaro también al presidente que nosotros lo dijimos desde un primer momento, el tema de la importancia de las vacunas, y verdaderamente fue una irresponsabilidad de parte de la oposición a fines del año pasado asusar de que la vacuna no servían, que podían ser dañinas y demás. Por suerte, en la Argentina es uno de los países donde rápidamente se tomó conciencia de que las vacunas eran importantes. Y por eso pudo avanzar la campaña de vacunación, también porque la gente quería vacunarse. De hecho, ya a los 2 o 3 meses estaba todo el mundo esperando y queriendo la vacuna. Y el presidente lo sabe, porque la lista de vacunados VIP, desesperados, algunos con mucho miedo, como dijo Ginés González García, el periodista tan conocido, un señor grande y demás, que lo llamaba, dice Ginés González García, con miedo, porque estaba atemorizado. Pero no solamente él, sino que había una larga fila enorme de gente que esperaba la vacuna. Y ahí estaba totalmente disipada la idea de si las vacunas servían o si podían. En todo caso, la discusión era si daban buen nivel de inmunización, de protección. Pero nadie estaba discutiendo, solo grupitos minúsculos de la sociedad antivacunas, que la vacuna podía hacerte algún daño, ¿no? Entonces, me parece que el presidente tiene que reflexionar de cómo conduce el país en los próximos meses, porque la pandemia ha dejado heridas enormes y más allá de que haya un sector de la oposición que le puede hablar a su electorado, obviamente con mucha menos responsabilidad porque no está gobernando, él está gobernando, entonces que deje que otros dirigentes digan las cosas que tengan que decir a su electorado y a su fanaticada y que a su militancia, y que el presidente se dedique a enviar un mensaje de tranquilidad a toda la población, no a jugar en la campaña política también con temas muy, muy sensibles como son los temas de la vacuna y como es el tema fundamentalmente de la pandemia. Está Eduardo Fidanza, director de Poliarquía. Gracias, Eduardo, por atendernos. Un gusto hablar con vos, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Lo mismo. Buenas tardes. Bueno, yo hacía no suelo hacer editoriales, digamos, más cargados de opinión. En general me gusta mostrar los datos. Obviamente acá también hay datos, 91.000 fallecidos, 10% de caída del PBI, 50% de inflación, 40% de pobreza. Pero la pregunta que quiero hacerte es, evidentemente entramos en una campaña política como son la de los últimos años de la Argentina, grieta total, y dirigentes de uno y otro lado que le hablan a su espacio, a su núcleo, a su electorado. Yo hacía un punto de que, ojo, sí, que el presidente debe hablarle a otro electorado, pero vos notás eso, efectivamente, que se va con todo de un lado del otro de la grieta, y el presidente, que en su momento decía que iba a salir de esa grieta por su responsabilidad como presidente, ¿también está metido en eso? Sí, lo que yo puedo aportar a tu comentario es lo siguiente: la edición de Poliarquía, que cerramos hace pocos días, muestra una novedad. Es un incremento muy importante de la percepción negativa sobre la situación del país, de la percepción negativa sobre la situación económica, una caída de la aprobación de gobierno, una caída de la imagen de Alberto Fernández y una caída de un indicador muy sensible que conecta directamente con el voto, que es el estado anímico de la población. Ese es el nuevo escenario que estamos viendo en relación con el gobierno, por lo cual, por cierto, que es adecuado que el presidente no puede polarizar. Acá estamos viendo un problema que lo voy a describir sencillamente de esta manera. Si nosotros tomamos el 48% de los votos que obtuvo el Frente de Todos en la elección presidencial, podemos decir que algo menos del 30%
pertenecen a Cristina Kirchner, ella los sigue teniendo esos votos, pero hay otro 20% que se distribuye entre votantes a masa y también votantes que optaron por el Frente de Todos atribuyéndole moderación al presidente, al que iba a ser presidente, que es Alberto Fernández. En la medida que Alberto Fernández se mimetiza con Cristina Kirchner, esos votos moderados se van retirando y lo que estamos viendo es que bien podrían optar por una opción como la de Florencio Randazzo y el eje Randazzo-Lavagna, etc. En aquel momento, Lavagna recibió menos, porque en una elección presidencial que tiende a polarizarse, la gente fue a un voto ganador. En las elecciones legislativas, atención, más bien se despolariza. Entonces yo estoy viendo ahí una pérdida de votos que tendría que hacer pensar a los estrategas del gobierno qué rentabilidad tiene esta forma de actuar del presidente. Yo te digo desde ahora, muy baja rentabilidad electoral. Ahora, es así, bueno, vos me estás mostrando los datos, Eduardo, pero yo siempre digo que cuando a los gobiernos las cosas no les salen, le pasó a Cristina en su segundo mandato, le pasó a Macri, radicalizan posiciones, es decir, buscan buscar su electorado y hablarle más a su electorado, porque es una forma también de mostrar que tienen su, no sé, su músculo político, su núcleo de votantes, que tanto en el caso de Juntos por el Cambio como en el caso del oficialismo es importante, digamos, porque son núcleos de votantes grandes, muy numerosos. Vos estás hablando de Cristina, tiene 30% de los votos, digamos. Macri se radicalizó después de agosto y llegó al 41% de los votos. Yo decía, bueno, un poco la responsabilidad que tiene el presidente, pero vos decís que, ojo que esto no es una buena estrategia tampoco desde el punto de vista electoral para Alberto Fernández o para el Frente de Todos. Pero desde ya, porque además hay otra cosa, Maxi. Hay un alineamiento que no corresponde a las coaliciones, sino que corresponde al estilo político, que es el alineamiento entre moderados y radicalizados. Los políticos moderados tienen una ventaja en el escenario electoral, que es la capacidad de retener votos propios y captar votos en el amplio mercado del votante independiente y desinteresado. Es el 60% del padrón electoral. Entonces, en la medida que no prevalezca la moderación, la capacidad de captar votos es muy distinta. El otro día, un periodista muy sensible, amigo, muy lúcido, Claudio Jacqueline, decía que se busca ahora pavimentar de vuelta el camino del medio, que es el camino de la moderación. Y ahí es donde yo veo la dificultad también del gobierno para tener candidatos con perfil moderado. La figura moderada del gobierno hasta hace unos meses era el presidente, pero ahora esa moderación se está perdiendo. Por eso, además, están en juego otras figuras, como ocurre en la oposición. Si la oposición tiene a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene la mejor imagen según nuestras encuestas, percibido como moderado. Ahora irrumpe Facundo Manes con el mismo perfil, está Martín Lustó, está María Eugenia Vidal. Bueno, hay que ver si estos políticos pueden prevalecer, porque la gente está muy angustiada, muy hastiada con la clase política. Hay un contexto que hay que sumar también, que es que en promedio, en un año han caído las imágenes de todos los políticos. Estamos en un contexto de deslegitimación, con angustia, con hastío y con una agenda de la clase política muy disociada de la sociedad. En ese contexto, seguir cargando las tintas es completamente inapropiado. Y te digo una cosa más, hay un trasfondo, que es el trasfondo de una transición de liderazgo que tiene que haber en la política argentina, porque las dos figuras que dominaron la política argentina en la última década, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, entraron en una franca decadencia si la medimos por la apreciación social que tienen. ¿Sabés lo que te van a criticar ahora por decir que esas dos figuras, Cristina y Macri, entraron en una franca decadencia, ¿no? Porque de ambos sectores, yo creo que tanto Cristina como Macri tienen el verdadero voto consolidado, ese voto pasional, ese voto militante, ese voto que cualquier cosa que
que se diga y que contradiga un poco los criterios de lo que son lo que dicen tanto Macri como Cristina, significa una crítica furiosa, una descalificación. ¿Vos creés que efectivamente entraron en decadencia Cristina y Macri? Porque uno ve que siguen, como vos decís, teniendo un caudal electoral muy importante de un lado y del otro. Y vos fíjate la dificultad que tiene Larreta para construir ahora su proyecto al 2023 con Macri todavía en el centro de la escena de la oposición. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mirá, hay un trasfondo ideológico en la Argentina que es histórico, que por un lado la gente que ascribe a lo que ellos sienten que son los valores republicanos, y por otro lado sería un centro derecha, y por otro lado hay un centro izquierda que suscribe a los valores que entiende que son los valores populares. Esas son las raíces del peronismo y del no peronismo. La gente que tiene arraigados los valores populares no va a votar por un candidato republicano, y a la inversa, alguien que tiene, digamos, puesta su confianza en lo que entiende que son los valores republicanos, no va a votar a un candidato del campo popular. Con lo cual, esta decadencia de Cristina y de Macri no va a afectar a esos electorados, que van a permanecer votando a candidatos que tengan ese perfil. Quiero decirte, para dar un ejemplo, para mantener la base electoral de Juntos por el Cambio, hoy es más adecuado un dirigente moderado que el propio Macri. Lo mismo en el caso del oficialismo. Entonces, esto creo que hay que tenerlo en cuenta, porque acá no se juegan solo cuestiones coyunturales, hay muchas cuestiones que son históricas. Mirá, Maxi, cuando uno analiza las discusiones ideológicas de este país, son las mismas que ocurrían hace 50 años, y no quiero exagerar, son las mismas del siglo XIX. De manera que estamos en ese punto. Este no es un país solo estancado en materia económica, es estancado en materia de ideas, y eso es algo que la Argentina tiene que superar. Eduardo, gracias, un gusto siempre escucharte. Adiós. Muy interesante lo que planteas, Eduardo Fidanza de Poliarquía. Bueno, hablamos con este tema de la segunda dosis y vamos al tema que es un poco la gestión, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahí alguno me dice, bueno, pero el presidente se enoja cuando dicen de la oposición cualquier cosa y sale a responder y demás. Es el presidente. Si está gestionando y tiene la responsabilidad de llevar tranquilidad a millones de personas que están esperando una vacuna, y no puede chicanear, más allá de que hayan dicho una barbaridad, algún dirigente de la oposición que no tiene la mínima responsabilidad institucional que tiene el presidente de la Nación, que es la máxima responsabilidad institucional en la Argentina. Insisto, del presidente para abajo pueden decir cualquier cosa, y de hecho lo dicen. Ahora, el presidente, en este momento, con estos números que estamos viendo de la pandemia, 91.000 fallecidos, hoy va a haber más de 91.000 fallecidos, y con la crisis económica terrible, esos datos, 50% de inflación, 40% de pobreza, un PBI que no se va a recuperar, la caída del año pasado no se va a recuperar, aún con la Argentina creciendo 7% este año, como están creciendo todos los países, están recuperando, pero la Argentina va a ser de los países que no va a llegar a recuperar este año lo que perdió el año pasado. Entonces, me parece que el presidente debe, insisto, rever un poco cómo transita la campaña electoral en medio de una pandemia, que es un caso inédito. Esa responsabilidad no tuvieron hasta ahora ningún presidente, obviamente en la Argentina y tampoco en el mundo. Está Eduardo López. Gracias, doctor López, por atendernos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo le va, Maxi? Buenas tardes. Bien, bueno, contábamos un poco la segunda dosis. Acá Damián Glance estaba haciendo un informe contando que en este momento hay creo que 110.000 personas que se dieron la primera dosis de Sputnik y que ya están en los 3 meses. Pero dentro de un mes, si no reciben segunda dosis, ya va a haber 2 millones de personas con una dosis de Sputnik y más de 3 meses de tiempo desde la primera dosis hasta la expectativa de que llegue la segunda. A ver, ¿cómo estamos en este momento? ¿Esto cómo se puede solucionar? Y si es tan imperioso en este momento no pasarse de los 3 meses para aplicarse la segunda dosis. Bueno, en primer lugar, nadie
nadie sabe que con las nuevas variantes que están circulando en la Argentina, ya casi la mitad de los casos de la cepa que se han estudiado corresponden a la cepa Manaos. Voy a explicar por qué es lo importante esto. Porque esta es una cepa que tiene las características de evadir el sistema inmune. Y todas aquellas cepas, como la sudafricana o la cepa de la India llamada Delta, la sudafricana llamada Beta y Gamma, que es la de Manaos, requieren 2 dosis de vacuna. Esto lo han dicho tanto de la vacuna de Pfizer, de la vacuna Moderna, como de la vacuna Sputnik V y como la vacuna de AstraZeneca. Cuando usted da 2 dosis, el individuo está mucho mejor cubierto que cuando da una dosis. Los estudios del 79% que se hicieron con la vacuna rusa, con una dosis, con ese porcentaje de eficacia, se hicieron antes de la emergencia de todas estas cepas, diríamos. Por eso es el problema de diferir demasiado la vacunación, diríamos, cuando circulan cepas, diríamos, que van en el sistema inmune. Por eso es que la misma Gamaleya dice, nuestra vacuna anduvo con muy alta eficacia para la cepa Delta, diríamos, y para la cepa Manaus, pero con 2 dosis. Nunca hicieron el estudio con una dosis. Y cuando usted toma Pfizer para tomar el otro puesto, anda muy bien con 2 dosis, pero cae casi el 40% cuando utiliza una sola dosis, con esta variante de la cepa Delta, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de lograr, si se puede, traer la mayor cantidad de segundos componentes de la vacuna Sputnik V. Si esto no se consigue, cosa que la verdad que es penoso, porque francamente hay un montón de gente que tiene una dosis y ve que está venciéndose los famosos 3 meses. Si no es eso, vamos a tener que buscar la alternativa de combinar vacunas, bajo estas condiciones, ¿no? Y creo que la combinación más lógica de las vacunas que tenemos hoy en Buenos Aires es primera dosis de Sputnik, segunda dosis de AstraZeneca. Lo más lógico sería traer vacuna de CanSino, lo más lógico, lo más parecido, porque la vacuna de CanSino tiene la misma vector, ¿no? El mismo transportador que el segundo componente de la vacuna rusa, que es el adenovirus 5, ¿no? Ahora, francamente, nos han puesto en una encrucijada muy poco... muy agradable, ¿no? No, por supuesto. Doctor, ahí lo escuchaba el doctor Debac, que lo citaba usted, y creo que decía, bueno, hay que combinar vacunas. Si los rusos no van a enviar en tiempo y forma 6 millones de segundas dosis, hay que combinar. Pero para combinar hace falta estudios de campo. Entonces él decía, bueno, apuremos ya un estudio rápido con todo el protocolo que se hace en estos estudios, con 500 personas. Le damos esta vacuna que usted dice, segunda dosis de CanSino para alguien que tiene la primera de Sputnik, segunda dosis de AstraZeneca, y vemos en 21 días, en un mes, cuáles son los resultados de inmunidad. Eso significa que acá lo que se está discutiendo no es que aplicar alguna vacuna cruzada pueda hacer mal, sino que la dificultad es que no pueda tener efectividad, digamos. ¿Ese es el punto? A ver, ya se probó que Pfizer y AstraZeneca, Moderna y AstraZeneca o viceversa, la reactogenicidad aumenta un poco, tiene un poquito más de dolor de cabeza, un poquito más de fiebre, un poco más de dolores musculares, pero la reactividad, o sea, el efecto adversos severos no se ve. ¿Está bien? Con esas dos. Todavía no están publicados, yo tengo la información que va a aparecer en los próximos días, los resultados de inmunogenicidad. Usted no necesitaría por ahí eficacia, porque la eficacia lleva un tiempo. ¿Me explico? Entonces creo que con la inmunogenicidad, si los títulos de la respuesta es similar a lo que tiene Sputnik con sus 2 componentes, tanto Sputnik y AstraZeneca, saldría. Hay que hacerlo con protocolo y consentimiento informado para esta gente, ¿no? Pero yo tengo gente de 70, 72 años, Maxi, yo no vale la pena, que me están diciendo que me venció los 3 meses, que hago, que no hago. Con una dosis de Sputnik, con una dosis de Sputnik. Con una dosis de Sputnik, sí, por supuesto, estoy hablando de... Y la otra alternativa que hay que mirar también, que esto le va a interesar,
para mí creo que es la primera vez que lo comento, por ahí adelantar la segunda dosis de AstraZeneca para no esperar tanto tiempo de 12 semanas y llevarlo a 8 o a 10 semanas para que la gente esté más protegida más rápidamente, ¿no? En un plazo más corto. Eso es lo que nos decía ayer el subsecretario de Política Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, que esa era la estrategia ahora de la Ciudad de Buenos Aires, adelantar a 8 semanas la aplicación de segunda componente de AstraZeneca. Ahora, yo creo que esto hay que decirlo más públicamente para que la gente esté más tranquila, Maxi. No vale la pena hacerlo, sino hay que difundirlo e informarlo. Así como le decimos, señora, tiene que venir a tomar la segunda dosis tal día, podría avisar que achicamos la dosis a 8 semanas, que a mí me parece una excelente decisión del Ministerio de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, adelantarlo, porque hoy en día, y tenemos que, no busquemos mucho eufemismo, si uno no tiene 2 dosis, no está adecuadamente protegido para las variantes que evaden el sistema inmune, que son Manaos, la sudafricana y la delta de la India, que son las que hasta ahora se han estudiado. Doctor, pero en ese caso, ¿no aumentaría la angustia de los que tienen la Sputnik V cuando a los otros les dicen usted puede acelerar la llegada de su segunda dosis y los otros van a tener que seguir esperando, a menos que se decida junto con eso la combinación de vacunas, ¿no? Yo personalmente lo vengo diciendo hace 3 o 4 días atrás que hay que avanzar en la... Si no se trae, entonces creo que en ese aspecto creo que es una alternativa que es válida. Yo creo que si no tenemos segundo componente no se puede dar. Y si esto va a tardar 3, 4 meses en venir, definitivamente hay que buscar una alternativa, porque no estamos en la bajada de 2.000 casos por día. Ayer tuvimos 27.000. Entonces, estudiar en un plazo de un mes, fíjese, la ciudad debe vacunar 30.000 individuos por día, 20.000, digo, como mínimo. Juntar 1.000 voluntarios no me parece que sea tan difícil y después dosar los anticuerpos. Y uno puede dar un examen parcial con los primeros 200 dosajes, después con los otros 400 y usted así va generando los datos, ¿no? A mí me parece que es una alternativa que hay que tener en cuenta, ¿no? Personalmente coincido que la gente está ahí, la gente está preocupada, está bien. Pero esto en realidad, Maxi, lo venimos diciendo no de ayer, de hace bastante tiempo, el tema de cumplir con las 2 dosis. Yo en su programa dice que por lo menos tenía que tener 2 dosis los mayores de 60 años, porque ahí está el 78% de la muerte, ¿no? Y hay muchos individuos mayores de 60 años que están con una dosis de Sputnik, ¿no? Después vamos a contar un poco los porcentajes. ¿Está precisado cuántos de mayores de 60? Pues mayores 78. De 60 con una dosis creo que ya están 78%. Claro. Sí, pero el tema es que la mayoría de este grupo de 100.000 personas son de 75 para arriba, porque no nos olvidemos, Maxi, que son vacunados hasta el 24 de marzo. Claro. En ese momento todavía estábamos vacunando solamente... O sea, tenés 100.000 personas de 75 para arriba que tienen una dosis de Sputnik y que necesitan y muchos de ellos tienen segunda. Más de 80, o sea, porque son personas que se habían inscrito en ese momento. Los menores de 65 comenzaron mucho después. Sí, doctor. Es correcta la información que da Damián, es exactamente así. Puede haber pequeños números, pero es así. Quedó un número que venía arrastrándose antes de la decisión de pasar a 3 meses. Sí. Digo, la doctora Marta Cohen, en la misma línea que usted, ¿no? Diciendo que es importante, si no llegan las vacunas, empezar a cruzar laboratorios, habló de estragos que pueden pasar si esto no se hace. La pregunta es, teniendo en cuenta este contexto, usted integra el gabinete asesor del gobierno. ¿No tienen comunicaciones periódicas donde le pidan al gobierno que tomen una decisión respecto a esto? Porque una cosa es pedirlo en los medios como lo está pidiendo ahora y otra es en el ámbito donde se reúnen periódicamente. Bueno, algunas cosas que yo dije acá, comenté, pero hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones que yo no integro, que está, en teoría, está estudiando este tema, ¿no? Yo lo que vengo diciendo, y no ahora, lo he comentado también en las reuniones, es que tratar de vacunar a los adultos mayores de 60 años con 2 dosis, porque es el grupo que más fallece, enormemente alto, 78%, es obvio. Y por otro lado,
aumentar la vacunación viernes, sábado y domingo y feriado. Si uno va a analizar los números del observatorio, van a ver que caen casi un 50 o 60% de los sábados y domingos y feriados con respecto a los días de semana. Y esto es también responsable de las jurisdicciones. La verdad que no hemos tenido suerte con las decisiones que hemos tomado con respecto a los laboratorios productores, porque AstraZeneca demoró 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Y lo de Sputnik, en realidad, es una muy mala noticia, porque uno ha traído 8 veces más, es así, la proporción es 8 del primer componente y 2 del segundo componente, con lo cual los datos de Damián se van a ir acumulando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Claro. Doctor Eduardo López, gracias, muy amable como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el doctor Eduardo López. Ahí está hablando el gobernador de Florida, que fue hasta el lugar. Ahora nos va a contar Lucía Ugarte qué está sucediendo con este derrumbe, este edificio ahí en Miami, sobre la avenida Collins. Sí, Maxi, de hecho, desde la Cancillería Argentina se ha confirmado que son 10 los argentinos que están desaparecidos. 10, hasta hace un rato se decía que eran 4. Ya son 10, y desde el gobierno paraguayo se confirmó oficialmente que la hermana de la primera dama, la hermana de Silvana López Moreira, también estaba en el edificio, porque la familia López Moreira tiene un departamento en ese edificio y también está desaparecida con su familia. O sea, hay 10 argentinos que están desaparecidos y están buscando en los escombros. Sí, claro. De hecho, hay lo que estamos viendo en las imágenes, las pocas que se muestran, porque de hecho corrieron bastante la prensa, incluyendo también a los drones. Se ve mucho personal de rescate para tratar de localizarlos. De hecho, son imágenes, Maxi, nosotros las tenemos por la de la AMIA, digamos, sacar escombros para tratar de recuperar, encontrar con vida a las personas que están ahí abajo, y los corren básicamente para hacer silencio, para ver si hay ruido desde abajo para poder localizarlos. Terrible, terrible. Ahora nos va a contar Lucía Ugarte desde allá, desde Miami. Bueno, ¿qué sucedió ayer en la reunión de Juntos por el Cambio, esa reunión donde en teoría iban a definir la estrategia electoral y sobre todo, bueno, iban a bajar los decibeles de las distintas estrategias que tienen por un lado Macri y por otro lado Horacio Rodríguez Larreta? En principio lo que llamó la atención es el faltazo de Patricia Bullrich. Sabíamos que no iba a ir María Eugenia Vidal porque había estado en Estados Unidos y tenía que hacer la cuarentena, que no iba a ir Carrió, pero mandaba a sus representantes porque no está participando de reuniones presenciales, porque es de factor de riesgo, por la edad, etcétera. Pero lo que faltó es Bullrich. Ella dice que fue por un tema personal, que en realidad no tenía nada que ver con las tensiones que están sucediendo en Cambiemos, pero lo cierto es que algunos en el entorno de Bullrich consideran que Mauricio Macri le sacó un poquito el apoyo, ¿no? Cuando dice, bueno, repensemos los CEOs, como que sacó la pata del acelerador, quizá porque se da cuenta que está medio solo impulsando la Bullrich. De cualquier forma, Bullrich sigue insistiendo con que quiere ser candidata. A pesar de no haber estado, no fue menor la reunión. Imagínate, estaba Larreta, estaba toda la cúpula radical, estaba Mauricio Macri. Y en lo que quedaron es en lo siguiente, Maxi. ¿Qué salió de la reunión? Como te había adelantado ayer, agotar las instancias para armados de consenso, es decir, tratar de no ir internas. Y donde se tenga que ir internas, tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Otra cosa importante es que no prosperó lo del cambiado del nombre, lo del cambio del nombre de Juntos por el Cambio, que era una idea de Larreta. Habían llevado una presentación en PowerPoint para hacer a los socios, ni siquiera se la dejaron presentar. Una falta de respeto, dice que es la coalición cívica, querer cambiarle el nombre, así que ahí no prosperó la idea de Rodríguez Larreta. Y otra cosa importante es que definieron cómo dirimir las internas. ¿Te acordás que Jorge Macri estaba muy enojado, lo trató de caprichoso a Larreta? Estuvo Macri, Jorge, ahí invitado, estaba Maxi Abad también, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, y lo que definieron es que las internas las tiene que aprobar, las líneas internas, lo tienen que aprobar los jefes de cada distrito. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, aprueban los de la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires los de Buenos Aires, en Entre Ríos, que hay otro despelote ahí entre Echeverre, ¿te acordás del ministro de Agroindustria? Y Rogelio Frigerio, salió con los tapones de punta Echeverre diciendo vive en Buenos Aires y quiere venir a ser candidato aquí en la provincia de Entre Ríos. Hay lío por todos lados, pero definieron que cada cosa la define cada distrito.
Esto es importante y sigue pendiente la atención en la provincia de Buenos Aires, donde seguramente va a haber internas. Recordemos que también está Manes por el radicalismo, Carrió, que algunos dicen va a apostar por Manes y con eso va a coronar de diputados abajo. Y la atención en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, con la interna, si Vidal termina jugando frente a Bullrich. Ahora está Maximiliano Ferraro, que es integrante de Juntos por el Cambio, es uno de los hombres más cercanos a Elisa Carrió, es el presidente de la coalición cívica y diputado nacional. ¿Qué tal, Ferraro? Gracias por atendernos, muy amable. Muy buenas tardes, Maxi, y a todos los que están ahí. A ver, en primer lugar, me gustaría aclarar una cuestión que no es así. Nosotros no es que consideramos una falta de respeto la posibilidad del cambio de nombre, sino que nosotros estábamos dispuestos a evaluar la posibilidad del cambio de nombre. Lo que se refiere a la falta de respeto es alguna cuestión de que nosotros creíamos que teníamos que escuchar a las personas que habían trabajado en las distintas posibilidades que habíamos trabajado previo a la reunión. Segunda cuestión, que arrancamos la reunión de Juntos por el Cambio sabiendo que Patricia Bullrich no iba a estar presente, no iba a estar acompañándonos y, por supuesto, como bien decían, María Eugenia Vidal cumpliendo el aislamiento después de su regreso de Estados Unidos. Esto como para aclarar y que no sean mal interpretadas algunas cuestiones que sucedieron en la reunión, ¿no? O sea que el nombre se puede cambiar, todavía está abierta la discusión de que el nombre se pueda cambiar. Se tomó la decisión de no cambiarlo. Se tomó la decisión de no cambiarlo, pero no es que la coalición cívica o quien les habla dijo que era una falta de respeto la posibilidad de cambiar el nombre. Pero ¿por qué no le dejaron? Era una falta de respeto, era una falta... Sí. Era una falta de respeto no poder escuchar a las personas que habían trabajado en lo que estábamos evaluando desde una semana atrás, 15 días atrás. Pero no dejaron hacer la presentación con la idea nueva del cambio de nombre. Al final no se hizo esa presentación. Por eso, exactamente. Pero por eso a lo que vos decías no es que para nosotros era una falta de respeto cambiar el nombre. Lo que consideramos una falta de respeto es no permitir que las personas que trabajaron y que estuvieron en conversaciones con muchos de nosotros, no pudieran hacer la presentación. A toda la mesa. Está claro, pero más allá del nombre, digamos, en general algunos dicen, bueno, cuando después venía de perder una elección importante a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, algunos dicen, bueno, en general todos los partidos políticos lo hacen, era el Frente para la Victoria hasta que perdió, digamos. Y después no era más el Frente para la Victoria, había que encontrarle otra vuelta. Pero más allá del tema del cambio de nombre, hay dos posturas respecto a cómo transitar de acá al 2023. Una postura que la expresa públicamente, en privado. Rodríguez Larreta dice, yo soy un fanático antigrieta, hay que construir con todo, hay que mostrar gestión, no hay que enojarse con lo que dice el gobierno, hay que enviar una señal no a los convencidos que ya no van a votar y aunque vaya cualquiera de candidato, nos van a votar, pues no lo van a votar a Kicillof en el 2023, sino a los que no están convencidos y justamente que están ahí en el medio. En su momento estaban muy enojados con Macri, ahora también están enojados con Alberto Fernández. ¿Hay esa postura, esa discusión en Juntos por el Cambio? Si es esa estrategia más pensando en el 2023 o es la estrategia más de Macri que obviamente va a confrontar con todo, con la vacuna, con la pandemia, con la economía, con lo institucional, desde ahora y que no hay que bajar el nivel de esa confrontación porque esta es una elección legislativa. Maxi, lo primero para resaltar de la reunión de ayer y que esto fue un acuerdo casi unánime de todos los que participamos en esa reunión es la importancia de estar juntos, de profundizar la unidad de Juntos por el Cambio y consolidar, si se quiere, este equipo y estos distintos tipos de liderazgos y de legitimidades para ver de qué manera representar a una mayor cantidad de ciudadanos. Y la estrategia en ese aspecto es complementaria. ¿Por qué complementaria? Porque la primer parada tiene que ver con el 2021, donde por supuesto la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver nada más ni nada menos en que el kirchnerismo o la propia vicepresidenta de la Nación no se quede con el quórum propio en la Cámara de Diputados
y ver de qué manera nuestra estrategia desde Juntos por el Cambio sostener los 115 diputados nacionales que hoy integramos el interbloque, que hemos podido sostener la unidad desde el 10 de diciembre a la fecha y que tuvo mucho que ver, por supuesto, con el trabajo de todos, pero la figura de Mario Negri fue muy importante. Y, por supuesto, el recorrido que tenemos que hacer para el 2023. Y ahí, como ustedes sabrán, tanto la coalición cívica, la propia Lilita, tenemos una posición que tiene que ver con el medio, que es construir un centro mayoritario, que ese centro mayoritario no implica renunciar a tener firmeza y contundencia en los temas que hay que tenerla, pero que nosotros tenemos que ser muy claros sabiendo que el 41% que obtuvimos en octubre del 2019 no nos alcanza para la posibilidad de una alternancia y la posibilidad de construir una alternativa en el 2023. Pero no tenemos que acelerar el escenario 2023, por eso te decía que es complementaria, y tenemos que enfocarnos, el PRO, el radicalismo y la coalición cívica y el peronismo republicano, en esta elección del 2021. A ver, porque... sí. Sí. No, está clara la estrategia que usted está diciendo, que bueno, que para el 2023 ustedes coinciden, digamos, con esta estrategia de la reta, de ir al centro más moderado y demás. Después me va a contar, digamos, cómo hacen para que Lilita Carrió haya puesto el chip de moderada, porque la verdad que las declaraciones últimas de Lilita Carrió son apaciguando, que hay que... De hecho, muchos en las salas más duras de Juntos por el Cambio la acusan de blanda ahora, Elisa Carrió. Ahí tanto vos como Sí. Damián, digamos, conocen mucho a Lilita en la Sí. coalición cívica. Esta posición de Lilita y de nuestro partido no es solamente con respecto a la situación interna de Juntos por el Cambio, sino a la situación compleja que atraviesa la Argentina desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico, y que a su vez también quedan 2 años por delante en lo que es la disputa o la posibilidad de alternancia con respecto al 2023. También parte del posicionamiento de Lilita tiene que ver con esto, ¿no? No, está claro, de que Alberto Fernández tiene que gobernar 2 años más y que hay un peligro también de la antipolítica dando vueltas y si hay un descreimiento tanto en el oficialismo como en la oposición. Una sola pregunta, la provincia de Buenos Aires, Elisa Carrió, o sea usted, que es exactamente lo mismo, ¿quién creen que es él o la mejor candidata en la provincia de Buenos Aires? Maxi, lo primero que nosotros planteamos ahora es en darnos unos 10, 15 días de poder trabajar muy fuerte con el PRO y el radicalismo para ver si podemos lograr la unidad. Como ustedes saben, Elisa Carrió ya le ha transmitido a cada uno de los partidos y a las distintos dirigentes de Juntos por el Cambio que ella está dispuesta a ser candidata como mediadora de esa unidad, si se quiere, necesaria en la provincia de Buenos Aires. Vamos a poner todo el esfuerzo en eso y si eso no fuera posible, por supuesto estarán las PASO como una herramienta ordenadora, pero esas PASO tienen que ser de manera ordenada y civilizada, pero no solamente en la provincia de Buenos Aires como la madre de todas las batallas, sino también ese esfuerzo ponerlo en otros distritos, como es la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, porque ahí también, Maxi, se juega también elección de senadores y nosotros podemos tener la posibilidad también de aumentar nuestra representación, la posibilidad de ganar un senador más en Santa Fe, la posibilidad de ganar 1 o 2 senadores en Chubut, donde hoy no tenemos representación por parte de la oposición, y por supuesto retener los 2 senadores, y tanto de Córdoba como de Mendoza. Maxi, una cortita. Carrió dice que puede ser candidata en la provincia de Buenos Aires por el consenso, pero si no existe el consenso, ¿podría ir una interna también o ahí no sería candidata? A mí, te soy sincero, no me gustaría acelerar escenarios posibles con nombres propios de candidatos, porque hoy, por lo menos lo que hemos conversado con la propia Lilita, con Maricela Checón, Andrés de Leo, que son los que llevan adelante también las conversaciones en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a enfocar a tratar de poder construir esa unidad necesaria y que
Ese fue el espíritu de ayer de todos, no solamente de quienes éramos los presidentes, somos los presidentes de los partidos, sino también de todos los que participaron en esa reunión. Así que son 10, 15 días intensos, pero nosotros por lo menos nos vamos a enfocar en eso. Diputado Ferraro, gracias, es muy amable. Está No, gracias en Miami, a ver qué está pasando en este momento. Podemos ver las imágenes, sí, en Miami. Ahí está Lucía Ugarte. Sí, Maxi, pues siguen las tareas de rescate entre los escombros. Recién decíamos que hay todavía 10 argentinos desaparecidos. La información que estamos recibiendo, ahora vamos a tratar de confirmarla, es que habría aparecido uno de los argentinos con vida entre los escombros. Ahora vamos a tratar de confirmarlo. Recordemos que a las 2 de la madrugada este edificio colapsó. Las autoridades de Miami se descartan que haya habido algún tipo de explosivo o atentado, sino que tuvo que ver aparentemente con alguna cuestión estructural del edificio. Inmediatamente comenzaron las tareas de rescate. Hasta el momento solo confirmaron la presencia de una persona fallecida, pero están buscando entre los escombros a 30 personas que estaban, Maxi, evidentemente durmiendo. Fue a las 2 de la mañana de Miami, un lugar donde evidentemente hay muchos latinoamericanos. Decíamos, hay 10 argentinos, también Paraguay confirmó que hay 6 ciudadanos paraguayos entre las personas que están buscando, entre ellas a la hermana de la primera dama de Paraguay. Estamos hablando de la familia López Moreira, que tiene un departamento en ese edificio. Bien, ahora volvemos a Miami. Contame el tema de monotributo, un nuevo cambio en el tema monotributo. Claro, porque ayer dábamos cuenta que en el vencimiento que teníamos mañana venían con aumentos en la cuota del 35% porque no se había aprobado la ley. Bueno, lo que determinó la AFIP en las últimas horas es un nuevo vencimiento, justamente alargó los plazos para que la gente no pague con el aumento. Con el aumento que ya la gente, algunos han pagado en enero, febrero, claro, marzo, abril, mayo, y esos 5 meses de pago se van a devolver. Eso se lo va a devolver. Se lo van a devolver. El tema es que la FIP no había subsanado el tema en junio y tenían que pagar junio. Y estaba el vencimiento. Claro, en junio supuestamente no había que pagar con aumento, pero la ley todavía no está. Entonces las cuotas que ponía la FIP ya venían con el aumento. Bueno, lo que dijo ayer es, hay un nuevo vencimiento. El nuevo vencimiento es el jueves 5 de agosto. Yo te dije, por eso, vos me decías, no, que hay que pagar y que después te van a devolver. No, bueno, en el gobierno hay alguna que dijeron, no, una cuestión de sensatez. Claro. No vamos a hacer encima que pagaron 5 meses. No vamos a hacer que paguen también junio y se lo vamos a devolver. Entonces hicieron que Mercedes Marcó del Ponte en la FIP directamente prorrogara el vencimiento de junio. Bueno, y para los débitos automáticos también, obviamente, se posterga para el 5 de agosto, esperando que la ley a principio del mes que viene ya esté y después se reglamente rápidamente. Pero acá hay una cuestión, que hay mucha gente que ya pagó, porque si vos tenías el vencimiento mañana, viernes 25, y bueno, quien no tiene débito automático y se adelantó, y me decían que hay mucha gente que obviamente cuando le llega, por ejemplo, por pago mis cuentas, el link para pagar, va y paga. Entonces, a esa gente lo que les va a pasar es que la AFIP le va a generar un saldo a favor, un crédito, por la diferencia. Ojo que para algunas las categorías, la categoría E, son 1.500 pesos. Entonces, para otras categorías son hasta 2.000 pesos. Entonces, bueno, eso se genera como crédito y se puede imputar a partir del próximo mes para pagar otros vencimientos. Ahora vamos a hablar de un adelanto del tema de lo que va a hacer el Banco Central con los créditos y las estafas. Atención que hay novedades del Banco Central con este tema, ¿no? Las estafas que hay vía internet, a gente que le sacan créditos y después tienen deudas enormes con los bancos. Y los bancos dicen, pero no sé, nosotros no fuimos. Tienen que fijarse bien cuando cliquean. Bueno, el Banco Central, atención que está tomando medidas con los bancos. Está Lucía Ugarte, ahí en Miami. Lucía, te escuchamos. Bueno, en realidad no te escuchamos. Igual, Maxi, si pero te se parece, suele decir te escuchamos, digamos, como fórmula de darle un pase. Podemos confirmar, la Cancillería acaba de confirmar que efectivamente se encontró a uno de los argentinos que estaba siendo buscados con vida y todavía quedan 9 ciudadanos argentinos que están siendo buscados entre los escombros. Fueron reportados desaparecidos después del derrumbe de este edificio. Pero ya uno de ellos, desde Cancillería, confirmaron que fue encontrado con vida, todavía no trascendió su identidad.
Todavía no trascendió la identidad. Debajo de los escombros lo encontraron directamente. Sí, sigan hasta el rescate. Lo que pasa es que todavía desde el gobierno de Miami no están dando demasiada información sobre el proceso de rescate hasta que no contactan a las familias, primero los identifican y no contactan a las familias de las personas que son halladas, precisamente para que sean los primeros en enterarse sobre cualquier novedad, ya sea que los encuentran con o sin vida. Contame la novedad del Banco Central. Bueno, es un adelanto que tenemos acá porque todavía no fue aprobado. La información exclusiva que tenemos es la siguiente, que bueno, a raíz de los casos que acá mismo nos hicimos eco, de gente que era víctima de fraudes porque le había gente... Para un segundo, Sí. porque está el graph de Miami, y además está Lucía Ugarte en Miami. A ver, Lucía, si te podemos escuchar ahora. Sí, acá estamos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, recién terminó de hablar el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que acaba de confirmar y pedir paciencia. Dijo que hoy no vamos a tener las respuestas que todos quieren tener en cuanto al motivo de por qué se realizó este derrumbe, si fue algo de los cimientos, si fue la certificación de los 40 años del edificio. Habló de varios temas que se van a empezar a investigar, pero hoy la prioridad, acaba de reafirmar, es la búsqueda de los sobrevivientes. Siguen llegando refuerzos, siguen buscando sobrevivientes, no pierdan las esperanzas. Agradecieron a todo el personal de la policía y de los bomberos que ayudaron para que el rescate sea rápido. Y se está trasladando también a los 2 edificios aledaños, a hoteles, se les está dando ropa, alimentos, medicina, para poder contenerlos, porque fue una situación traumática y obviamente están teniendo contención también psicológica todos los damnificados. Lucía, acá estaba la información de la Cancillería Argentina que fue encontrado con vida uno de los argentinos que estaba desaparecido. Había 10, ahora quedan 9 que están desaparecidos y que siguen buscando. Así es, hay un número donde la gente se puede acercar para dar los datos de la persona que no encuentra. La Cancillería Argentina, como ustedes bien afirmaron, acaba de afirmar que encontró a una persona sobreviviente de las 10 desaparecidas. Todavía siguen las búsquedas, llegan los refuerzos, ahí pueden ver que hay helicópteros, el clima no ayuda, sigue lloviendo, ahora acaba de parar un poco, pero está lloviendo y la lluvia, los bomberos acaban de decir también que complica el trabajo en zona. Bien, Lucía, volvemos ahí en cualquier momento. Apenas haya alguna novedad, nos decís y salís directamente al aire. Ya vas a contar el tema de las nuevas restricciones que va a anunciar la ciudad, flexibilización en las restricciones actuales, pero completa, atención, el tema es estafas por internet, gente que le sacan directamente créditos bancarios, a veces 1 millón de pesos, 2 millones de pesos y quedan endeudadas con el banco. Novedades que va a anunciar en los próximos días el Banco Central, responsabilizando a los bancos para que no ocurran este tipo de estafas por internet. Bueno, concretamente la medida va a apuntar a estos créditos que son preaprobados y que están a un solo clic justamente de que la gente lo reciba. Y cuando, digamos, los delincuentes le robaban la clave al usuario bancario, bueno, se agarraba y sacaba el crédito y lo dispersaba en distintas cuentas propias, obviamente, digamos, materializando el robo y la defraudación. Bueno, lo que van a hacer directamente es prohibir esta modalidad de sacar un crédito a un solo clic. Digamos, esto de que alguien apriete un botoncito y se le acredite un crédito preaprobado, porque es un buen cliente del banco, por lo que fuera, bueno, no va a poder existir más, no va a ser algo automático. Lo que va a ocurrir ahora es que los bancos van a estar obligados justamente a reforzar todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad en sus plataformas. Por ejemplo, van a tener que controlar cada cambio que se haga en la cuenta de un cliente. Si un cliente, o desde que cambia la clave, o cambia el número, o suma alguna cuenta de otro banco, cualquier cambio que se haga en la cuenta de esa persona, el banco va justamente a avisarle de que hubo algún cambio justamente en esa cuenta, o ya sea desde la clave a cualquier modificación que se hizo. Y la otra cuestión, y esto me parece que es lo más importante, es que antes de otorgar el crédito, el banco va a tener que comunicarse, dar a conocer al cliente que, este es el título. Se ha pedido. Este es el título. La medida es lo que veníamos diciendo, no se va a poder tomar un crédito directamente con un clic. Eso que aparece en la leyenda, tenés preacordado un crédito de 500.000 pesos o de 800.000 pesos. Que no lo vas a poder sacar. Supuestamente lo podés hacer directamente por la home banking sin hablar con ningún oficial de crédito del banco. Bueno, esto no va a ser posible, obviamente.
hace más lenta la operatoria bancaria, la posibilidad de que pueda haber una colocación más rápida de estos créditos y demás, pero va a salir una normativa del Banco Central en el cual van a prohibir los créditos preacordados a un solo clic. Esa es la noticia. Bueno, entonces, la cuestión que están viendo es qué periodo va a pasar, qué tiempo va a pasar entre que una persona pide un crédito, porque sí, existe mucha gente que pide un crédito y finalmente se lo otorgan. Ahí el Banco Central lo que quiere es que sea 48, 72 horas. Obviamente los bancos quieren que sea lo más inmediato posible. Y bueno, ahí está un poco la negociación, la pulseada que había. Pero esto que estoy contando va a ser aprobado en principio el jueves que viene, dentro de una semana, y rápidamente se va a poner justamente en Bueno, régimen. ahí está la novedad. Según Slotnick, prohibirán los créditos preacordados a un solo clic. Por parte del Banco Central va a salir la normativa hoy mismo. No, el la semana jueves que viene va a salir la normativa del Banco Central. Hoy lo que hubo fueron multas de comercio interior a algunos bancos, a 3 bancos, justamente por el tema fraude. Porque lo que le está diciendo el gobierno a los bancos es, en algunos casos por lo menos, ustedes tienen que hacerse No controlan cargo. bien. Bueno, ¿qué pasa con la flexibilización de actividades en la ciudad de Buenos Aires? Una de ellas, pero creo que no es la única, es el tema de los salones internos. ¿Te parece que vayamos con el móvil? Está Diego de Nicolás y después contás bien cuáles son esas flexibilizaciones, Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y estamos aquí en una esquina de Chacarita, en Dorrego al 1100, donde una pizzería, como tantos otros lugares y locales gastronómicos, tienen mucha expectativa para ver qué va a pasar. Mira, por ejemplo, en este lugar abrieron hace muy poquito. Comenzaron con el delivery y el takeaway. Pero claro, todavía ni siquiera tienen el salón habilitado y están con la expectativa de ver si, aunque sea con un poco de gente, pueden llegar a inaugurarlo. Estoy con Matías Cabrera, que es el responsable del lugar. Bueno, Matías, todo un desafío, ¿no? En medio de la pandemia, con restricciones y todo, y decidieron abrir igual. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, decidimos abrir dentro de las posibilidades con Delivery Takeaway en las semanas pasadas y ahora estamos esperando el anuncio, ansiosos para poder abrir con el 30% de aforo dentro de los salones. Claro, vos tenés todo montado afuera, como lo tienen todos en la ciudad de Buenos Aires, y estás de a poquito reacondicionando adentro. ¿Cuál es, por lo menos, la información que vos estás manejando de qué van a poder hacer a partir del fin de semana? La información que se maneja en el rubro gastronómico es que vamos a poder abrir los salones con un 30% de aforo. Hemos igual calefaccionado el espacio exterior para que la gente se sienta cómoda y pueda vivir la experiencia del restaurante, que estaba acostumbrada a vivir dentro de los salones, ahora en las veredas, y pueda soportar un poco del frío y pasar un buen momento, ¿no? Matías, te voy a dejar en diálogo con Maxi Montenegro. Bueno. ¿Qué tal, Matías? Hola, Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora va a contar Damián Glance la información respecto a cómo van a ser las aperturas y qué va a pasar con los locales gastronómicos. ¿Cómo está la actividad? Ahí se ve que hay no hay gente prácticamente afuera, obviamente han sido días bastante fríos. ¿Cómo viene la actividad desde que se autorizó la vuelta de la gastronomía, al menos afuera, fuera del local? Y se ha trabajado sobre todo el fin de semana, en los días soleados, y por la noche el delivery y algo de takeaway. Se está trabajando en realidad a un 30 o 40% de una normalidad, pero bueno, ansiosos esperando poder trabajar por lo menos con un 30 o 40% adentro del salón y luego en las veredas, ¿no? Claro. Está bien, están esperando, claro, la habilitación, porque si no es muy estacional. Si hay un día lindo, de sol y demás, el fin de semana podés tener actividad afuera, pero si no hay muy poca gente que quiera consumir con las mesas afuera. ¿Y cómo viene, te hago la última, cómo viene la ecuación de los restaurantes? He estado bastante tiempo parado con delivery y takeaway. No sé qué porcentaje de facturación vienen respecto al nivel prepandemia. No, el porcentaje va creciendo gradualmente, pero muy lentamente. Estamos, como te digo, al 30, 40%. Y bueno, peleándola, ¿no? Como todo el rubro en esto desde que comenzó la pandemia. Con altibajos. Y bueno, ahora también esperando el buen clima, que acompañe al menos los fines de semana, el sol, porque comienza el frío y la gente se inclina por quedarse en sus hogares, ¿no? Claro,
Totalmente. Matías, gracias, muy amable. Contame cuáles son las flexibilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, ¿a partir de cuándo? Bueno, desde el sábado, Maxi, porque de hecho hoy, 5:30 de la tarde, el jefe de gobierno porteño, parte de su gabinete, van a hacer el anuncio y va a empezar, de hecho se va a anticipar al anuncio presidencial del nuevo DNU. ¿Qué va a anunciar Rodríguez Larreta, entre otras cosas? Que como recién decían desde el móvil, se va a permitir un 30% de aforo en el interior de los locales gastronómicos. No nos olvidemos que ahora ya pueden funcionar hasta las 11 de la noche. Los colegios secundarios, habría más presencialidad. Recién empezaron a volver de a poquito. La idea de la Ciudad de Buenos Aires es avanzar en ese sentido. Y también la reapertura de los gimnasios, que no pudieron volver todavía, con un 30% de aforo. Estos son algunos de los anuncios que, te decía Maxi, se va a anticipar, no va a esperar a que el presidente haga mañana el anuncio que ya se sabe va a ser sin previa consulta con los gobernadores, la renovación del decreto de necesidad de urgencia, de la extensión de las medidas sanitarias. Como hizo la vez pasada, renueva el mismo decreto de que viene de cuándo. Exactamente, y es el que, no, de hecho es uno que viene desde mayo, digamos, principio de mayo, desde el 1 de mayo. Ese se renovó, en el medio hubo otro que había establecido restricciones adicionales temporarias, la que había establecido esos 9 días de fase 1, pero se renueva el decreto del 1 de mayo. Claro. Y después cada jurisdicción aplica lo que quiere, digamos. Bueno, no es lo que el presidente pretende, pero lo que termina ocurriendo en los hechos, porque ahí nosotros ayer contábamos, Maxi, que había habido un grupo de gobernadores que se había anticipado a la falta de confirmación por parte del gobierno nacional de la temporada de invierno, 6 gobernadores del norte, ¿no? Y se sumaron, de hecho, los del sur, toda la Patagonia entera, que confirmó la temporada de invierno, algunos desde el 1 de julio, otros del 9 de julio, donde ya tienen fecha de apertura de los centros de esquí y el gobierno nacional todavía no confirmó la temporada de invierno. De hecho, Maxi, ayer me decían desde el gobierno nacional, tanto de salud como desde el Ministerio de Turismo, que la duda no es si confirman la temporada de invierno, sino que la duda es si la prohíben. Porque de hecho hoy, en todos los lugares menos donde hay alto, digamos, nivel de alarma sanitaria, está permitido el turismo. Y lo que están temiendo es que ocurra la situación de Semana Santa, que por habilitar el turismo se movió 1,5 millones de personas, eventualmente, si circula en forma no identificada la variante Delta, con 4 o 6 millones de personas que circulan habitualmente en las vacaciones de invierno, se termina generando un rebrote, una tercera ola, lo que sea. Entonces, hoy, de hecho, la decisión no la tiene el Ministerio de Turismo, la está evaluando el Ministerio de Salud con los números de marzo, de abril, digamos, con lo que ocurrió a partir de eso. Por lo tanto, lo más probable es que no haya ninguna novedad en el decreto acerca de la temporada de invierno, solo la extensión de las medidas sanitarias que venían hasta ahora. La duda es si va a ser por 2 o 3 semanas. ¿Por qué la duda? Si esperan al Ministerio de Salud un par de semanas hasta que decida qué hacer con las vacaciones de invierno, o bien toman una decisión por ahora, ¿no? Bien, está Daniel Prieto, que es presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café. ¿Qué tal, Prieto? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo está el sector en este momento? ¿Cómo está de nivel de facturación? ¿Cómo ha quedado en términos de nivel de empleo respecto a lo que era el nivel prepandemia? No, con respecto al nivel prepandemia, no tanto en los temas que vos me preguntás, sino en el tema de deudas. Generalmente uno o quemó recursos o quedó endeudado en determinados proveedores, impuestos, servicios. Y si bien algunos cerraron, el tema, una vez que empiece todo, vamos a ver quién queda y quién no. Desde el punto de vista de los que estamos esperanzados con esta apertura para el sábado, que nos permitiría volver a dar el servicio a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que es el servicio al público con la gente adentro. ¿Esto ya está autorizado, el aforo del 30% en salón interior en el Gran Buenos Aires? No. En algunos sectores del Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tengo entendido que sí. También en otras provincias, pero en Capital no. Pero en Capital no, y es lo que están esperando. Seguramente el sábado, en función a lo que nos dijeron, va a ser así. Y la verdad, en todo lo que nos vienen diciendo, en todos los procesos, se ha venido dando, así que no tenemos por qué pensar que no, ¿no? ¿Y el tema de hotelería, cómo está en este momento de actividad? Y la hotelería viene planchada desde marzo del año pasado. En la Ciudad de Buenos Aires no tuvo quizás lo que pasó en algunos sectores del interior, donde sí tuvieron
una temporada buena o relativamente buena, pero Buenos Aires, como todo centro urbano, sin teatros y sin turismo, con las fronteras restringidas, es imposible tener un rebote. Tampoco hay un turismo corporativo. O sea, hay muchos sectores de turismo que abastecían a la hotelería en Buenos Aires que hoy no están. No es que se cayó solamente una parte de la demanda, Claro. se cayó toda la demanda hotelera. Sí. Entonces, todo esto que estaban hablando recién es un poco la esperanza que tenemos a partir de agosto, septiembre, a que haya un efecto que en economía se dice la L, que rebote y podamos tener una demanda muy, muy alta, por lo menos de los sectores de las provincias cercanas o de los países vecinos, ¿no? Si no hubiera pandemia, imagínate con el dólar a 160, 170, estaría lleno de brasileños, de chilenos comprando en Mendoza, bueno, estaría volando, mirá, me dice Prieto, la cantidad de extranjeros que habría haciendo turismo en la Argentina, pero bueno. Para octubre o noviembre no van a tener que esperar para No, pero eso sería en otro escenario. Me parece que bastante más van a tener que esperar. Porque me parece que el tema del turismo y demás, y sobre todo en Latinoamérica, iba a llevar tiempo después recomponer un poco la confianza, la nueva variante, la vacunación y demás. Sí, pensando en que lo que recién decíamos, 6 provincias del norte argentino, las 5 de la Patagonia, ya han confirmado las temporadas de invierno. ¿Cómo viene el nivel de reservas? ¿Las familias se animan, digamos, en este contexto donde todavía no se sabe qué va a pasar, a contratar por anticipado algún hotel, algo? Yo creo que, por eso reitero algo que dije, que es la previsibilidad. En todo el tema de turismo, la parte previsible es muy importante. Por eso lo que hizo las provincias del norte y las patagónicas, nosotros lo tomamos bien. Hoy a nosotros nos falta un poco la previsibilidad con las vacaciones de invierno y luego la previsibilidad de cómo va a estar el sistema sanitario. Hace 2 meses que el gobierno de la ciudad nos dijo más o menos los procesos en función al nivel de vacunación, el nivel de apertura, de ampliación de horario, y esa previsibilidad, si bien vimos que en otros lugares de la provincia de Buenos Aires estaban abiertos, nosotros no, vemos que se cumplió. Entonces, eso lo valoramos. No sabemos el nivel de contagio, cómo sigue, pero la ciudad de Buenos Aires me parece que vacación de invierno no va a ser beneficiada, y sí, como dijimos recién, con un poco de esperanza, septiembre, fin de año, y esperemos el verano o marzo, sí que esté todo ya más normal, ¿no? Bien, gracias, Prieto, muy amable. Vamos volando la tanda. Familiar de una de las víctimas, no sabemos todavía. William, ¿qué información tenés de tu tía? Bueno, nosotros dimos el nombre de ella, María Bonefoy, y el esposo, Claudio Bonefoy, y las edades y todo, y lo tienen registrado, pero aparte de eso no sabemos nada. Entonces fuimos y nos paramos al lado del edificio y vimos que no hay nadie buscando, la gente de emergencia no están buscando dentro de toda la piedra y todo lo que se ha caído del edificio. Entonces acabamos ahora mismo de reclamarle al gobernador que está aquí y al alcalde que por favor manden gente para buscar a ver si tenemos algunos familiares ahí vivos. Claro, eso es lo que estaba reclamando, que dice que no están haciendo las búsquedas de manera completa, que la parte donde está el derrumbe recientemente hecho no están buscando, y ellos alegaron que no se acercan a la zona porque hay un posible derrumbe de la otra parte del edificio que se mantiene. Eso lo entiendo, que quizá el edificio no pueden entrar, pero atrás del edificio donde está la arena hay 3 o 4 pisos de cosas derrumbadas. Ahí se puede buscar, claro, y no lo están haciendo, así que ojalá ahora que estamos muchos de nosotros criticándolos, ojalá que lo hagan. Lucía, a ver, esta familiar, la tía, tengo entendido, la tía estaba sola en el lugar, estaba con otras personas. No, le voy a decir, mi tía Tita Coy estaba con su esposo. Ella trabajó siempre en el International Monetary Fund, como Banco Mundial en Washington, se retiraron acá. Y Claudio, el esposo, es chileno-americano. La sobrina de él es Michelle Bachelet, presidente de Chile. Él es una bella persona. Él mismo ha sido embajador a las Naciones Unidas, un hombre que ha representado su país extraordinariamente y no podemos creer que lo vamos a perder a ellos dos en estos momentos. O sea, ¿nos estás confirmando que el tío de Michelle Bachelet estaba dentro de ese edificio? Chequenlo. Claudio Bonefoy, Bonnefoy.
EFOY. También estaba la primera dama, la hermana de la primera dama del Paraguay. La verdad que había mucha gente. Ah, no lo sabía. Sí, Sí, era un lugar bueno, bien arreglado. Nosotros habíamos estado muchas veces, no lucía nada peligroso. Pero bueno, vamos a ver. Si Dios quiere, están bien. Todo en manos de Dios. Claro, lo que estabas contando es que hay una zona que todavía no están buscando, una zona... Ustedes la pueden ver, si lo enseñan ahí en la cámara. A ver. La zona es donde están las piedras a como 3 o 4 pisos. ahí está la pantalla partida. Y no se ve nadie. No se ve nadie entrando. Mira, Claro. están saliendo de ahí. No hay nadie entrando a la zona donde hay derrumbe para ver si hay gente que sobrevivieron. No lo están haciendo. Me acaba de decir el gobernador y la alcalde que sí lo están haciendo y no es verdad. Se han alejado, no entendemos, falta de responsabilidad. Obviamente el edificio, primero, ¿qué pasaba con ese edificio? Que no se dieron cuenta alguien del condado que tiene que hacer estudios sobre si los edificios están adecuados. Eso es número uno. Número dos, ahora que se ha caído, no están apropiadamente chequeando. Increíble. Bien, Lucía, seguimos desde allá. Cualquier información, no sé si... obviamente hay mucha preocupación por parte de los familiares. Pero Sí, bueno. vamos a ver lo que pasa. Se lo ponemos en manos de Dios y seguimos investigando. Sí, nosotros vamos a estar muy de cerca también viendo cómo operan más de los 80, hay 80 bomberos, 80 patrullas bomberos. Por lo menos, pero todos están alrededor, nadie entra. Alguien tiene que dar la orden para que entren. No sé quién la va a dar. Grave la denuncia, William, y bueno, vamos a estar cerca Ok. siguiéndolas. Muchas gracias. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, cuenta que es, los familiares... Tío de Michelle Bachelet, que fue la embajador, ¿no? tía trabaja en el Fondo Monetario y el esposo es tío de Michelle Bachelet. Lucía, a ver, ¿hay alguna información adicional en este momento? Me imagino que están todas las cadenas en Estados Unidos con este tema. Sí, igual para preguntarle, Lucía, ¿se ve ahí los rescatistas trabajando? Porque la verdad que a uno le sorprende que efectivamente no haya nadie, ¿no? ¿Están trabajando? Yo ahora me acerqué a la zona donde se reencuentran los familiares y la gente que está buscando a las víctimas, pero desde donde estábamos veíamos 80 dotaciones de bomberos, pero efectivamente no llegábamos a ver cómo estaban trabajando. A nosotros, a la prensa, nos alejaron 2 cuadras a la redonda justamente por el peligro de derrumbe. Pero ellos, que son familiares y se acercaron mucho más cerca del derrumbe, vieron en primera persona que no estaban realmente investigando y viendo los escombros en el área donde estaba derrumbada. Es terrible lo que acaba de denunciar William. Sí, porque de hecho la información que nos estaba llegando era que de hecho había muchas dotaciones de rescatistas trabajando, con lo cual se termina contradiciendo la información que ofrecía el gobierno local y también desde el condado y con lo que ustedes están viendo de ahí, ¿no? Claro, en la conferencia de prensa, tanto la alcaldesa como el gobernador de la Florida acaban de decir que la prioridad es rescatar gente, que van a estar rescatando y que no van a dar hoy información de por qué se derrumbó, que eso será después en una manera posterior. Pero ahora el familiar de esta persona nos acaba de decir que no están cumpliendo realmente como deberían hacerlo este rescate. La verdad que es terrible. Lucía, seguimos con línea abierta. Por favor, te pido cualquier novedad, nos contás y salís directo al aire. Gracias. Bueno, contá qué está pasando con el dólar y novedades de la conferencia de prensa del FMI sobre Argentina. Bueno, primero digamos esto, acaba de conocerse en la habitual conferencia de prensa de Jerry Rice, que es el vocero del FMI, de que efectivamente habrá cumbre entre Martín Guzmán y la titular del fondo, Kristalina Georgieva, supuestamente entre el 9 o el 10 de julio, no precisaron la fecha, será en Roma. Pero lo que queda claro de esa conferencia de prensa es que ahora comienza una negociación, así lo dijo el fondo, que, bueno, que la Argentina tiene el compromiso de cumplir justamente con los vencimientos de deuda y que, bueno, lo que se busca ahora es un cronograma justamente para ver si se llega a algún tipo de acuerdo. Cuando le preguntaron por el timing, los plazos, no dio ninguna precisión. Nosotros aquí ayer contamos que el ministro de Economía tiene la idea de hacer algún tipo de acuerdo que le permita diferir los vencimientos de deuda más allá de septiembre y diciembre, que caen justamente estos vencimientos, pero bueno, se resolverá políticamente a ver si lo puede hacer antes o después de las elecciones. Me preguntabas por el dólar, Maxi.
169 ese es el valor del dólar blue, el paralelo en este momento, son 3 pesos más que ayer también ya había subido 3 pesos más que antes del fin de semana largo. El contado con liqui 167, había arrancado en 168 en el día de hoy, pero otra vez, como ayer, interviene el Banco Central. Ayer me hablaban de unos 15 a 20 millones de dólares, que es el monto, digamos, promedio entre 20, incluso esa idea de 30 millones ante una mayor, justamente, dolarización, fundamentalmente de grandes fondos de inversión. Vamos a la tanda, ya volvemos. Temas que nos quedaron pendientes. Tema hidrovía. Carlos, ¿qué información tenés? Mira, había adelantado Damián que esta semana se formó una bicameral para seguir el tema de la hidrovía, que tiene que ver con una polémica que se viene puertas adentro del gobierno y tiene que ver con la renovación de la concesión de esta autopista fluvial. ¿Qué es la hidrovía? Y esto está generando mucha tensión dentro del gobierno, Maxi. Es una especie de autopista, como te decía, de 3.500 kilómetros que incorpora a 5 países que terminan todos en el Paraná y opera unos 100 millones de toneladas por año. La parte argentina es la más importante, pero vienen los barcos que sacan toda la producción al resto del mundo. Imagínate que de la cosecha argentina el 80% sale de esta hidrovía. Dicen que hicieron inversiones desde el 95, que está la concesión privatizada por 15.000 millones de dólares. Hay terminales fluviales en el Paraná, hay 30 terminales portuarias que se hicieron nuevas. Bueno, en fin, diversas inversiones durante los últimos años en que estuvo la hidrovía en funcionamiento. El punto es que esta empresa, que es un mix de capitales argentinos y capitales belgas, tiene la concesión desde el año 1995, ahora se vence y una parte del gobierno quiere estatizar la hidrovía y otra parte del gobierno quiere renovar la estatización. Son 200 millones de dólares. Renovar la concesión. Claro, la concesión. 200 millones de dólares por año que se cobran de peajes en el buen sentido de la palabra, ¿no? A los buques para que transiten por la hidrovía. Y mirá cómo salió parte del gobierno a marcarle la cancha a Alberto Fernández, la parte más kirchnerista, si querés, respecto a la idea de estatizar la hidrovía. Este es un acto que hicieron el 20 de junio en el que participó no solamente gente vinculada con el tema, con esta industria, sino que se fue politizando porque estaba Moyano, no sé si lo tenemos, Leo, por ahí, estaba Baradel, firmaron la solicitada también Amado Boudou, estaban algunos representantes de partidos más de izquierda, el Partido Comunista. Por otro lado, Axel Kicillof está también con la idea de estatizar y quiere, en realidad, que no solamente la producción salga por la hidrovía, sino que empiece a contemplarse el uso del puerto de Magdalena. Quiere empezar a darle tráfico al canal de Magdalena. ¿Qué dicen los operadores, los que están en el negocio y usan este canal fluvial? Que eso es un despropósito, es como querer viajar a Mar del Plata, pero ir por Rosario, como que es antieconómico. Lo cierto es que hay una tensión muy grande porque se vence ahora la licitación y el gobierno tiene que tomar una medida. O estatiza o finalmente prorroga por un año y llama a una licitación internacional. ¿Qué dicen otros en la oposición? Que en realidad es una bronca grande de Cristina Fernández de Kirchner, porque en el año 2018, cuando fue la causa Cuadernos, uno de los dueños del negocio de Hidrovía Sociedad Anónima, que es Gabriel Gabriel Romero, que está asociado con los belgas, denunció que había pagado en la causa Cuadernos, con la figura del arrepentido, $600.000 por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que obviamente Cristina desdijo, al igual que todo el gobierno, que no era cierto lo que había declarado Romero y que por eso lo quieren estatizar, entre otras cosas. Pero es un conflicto que se viene y que tiene que resolver no el gobierno con la oposición, sino el gobierno puertas adentro, Maxi. Bien, atención, hoy tenés datos de qué está pasando con la pandemia en términos fallecidos, ¿no? Y hoy se van a superar los 91.000 fallecidos, decíamos, en la Argentina, y además la cantidad de fallecidos que hubo el año pasado. En 6 meses vas a tener en la Argentina más fallecidos de los que hubo durante todo el 2020 por la pandemia. Exactamente, Maxi. De hecho, estábamos con los datos hasta anoche
con un poquito menos de 300 fallecidos, a superar, por lo tanto hoy desgraciadamente ese número va a aumentar. Lo que es interesante analizar cuando estamos casi empatando la cantidad de fallecidos entre el año pasado y cómo impactó la campaña de vacunación durante este año, que si bien se aceleró muchísimo el número de fallecidos, estamos diciendo en 6 meses, lo que fueron los 10 meses de pandemia del año pasado, pero lo cierto es que el impacto de la vacunación se nota y mucho. Vamos a repasar, de hecho, mirá, obviamente que el sector que más fallecidos acumula, y estamos viendo la pirámide poblacional, son los mayores de 60 años para arriba. El grupo donde hay más fallecidos entre los que van entre los 70 y los 79 años. Allí, Maxi, en todo 2020 hubo más de 12.600 muertos. Este año son un poquito menos, en estos 6 meses, 11.953. Y de todos modos es interesante ver, por ejemplo, hacia arriba de la pirámide, cómo fue impactando la vacuna. Por ejemplo, si el año pasado, en todo 2020, los que tienen entre 80 y 89 años fallecieron 11.400 personas. Este año, en ese grupo, fallecieron 8.362. Y de hecho podemos pasar a la siguiente placa, que es como de hecho ahí se ve en la tasa de letalidad, cómo impactó efectivamente la vacunación. El año pasado, en 2020, la letalidad, es decir, cantidad de fallecidos sobre el total de los contagiados, fue de 2,8%. A nivel total, sí. A nivel total, ¿no? Todo el año, todo el país. Este año bajó al 1,7%. Y eso tiene que ver, Maxi, con el impacto de la vacunación, y de hecho se nota en los grupos que primero empezaron a ser vacunados, que si bien eran los de mayor riesgo, pero es donde más se notó cómo se achicó la tasa de letalidad. De hecho, pasó del 34,4% los mayores de 90 al 28,9%, o sea, se redujo un 5% la letalidad en ese grupo. De los que van de 80 a 89 años, la tasa era de 29%, hoy está en 21%, o sea, se redujo 9% la letalidad. Y después se nota mucho en los grupos donde no hubo vacunación todavía en los primeros meses, pero tampoco tantos fallecidos, que no cambió la letalidad. De hecho, en los menores de 40 hacia abajo, los números son prácticamente idénticos, y donde se redujo un poco fue de 50 a 59 años. En ese grupo, la tasa de letalidad del año pasado era de 2%, y en los 6 meses de este año estamos en el 1,8%. Pero como decías, el dato es que... Sí, obviamente esas tasas de letalidad, uno dice, bueno, se redujo nada más del 34 al 29 en mayores de 80 años. Eso es porque se está incorporando también entre los fallecidos todo lo que fallecieron hasta marzo, claro, digamos, donde todavía no tenían vacunación. Uno tiende a suponer